El V2 Max se define como la capacidad máxima de consumo de oxígeno que una persona puede alcanzar mientras hace deporte, especialmente en intensidades altas de entrenamiento. Aunque este valor se utiliza comúnmente en el deporte de alto rendimiento para evaluar el estado físico de un atleta, particularmente en deportes de resistencia, también es un indicador muy importante para personas que no son deportistas profesionales. Si estás viendo este vídeo, conocer tu V2 Max puede ser útil para estimar tu salud tanto cardiovascular como pulmonar. Además, si tienes un buen nivel de consumo máximo de oxígeno o quieres mejorarlo, probablemente en un futuro goces de mayor longevidad y esperanza de vida. Por esta razón, en este vídeo analizaremos tanto la importancia del V2 Max en nuestra salud, cómo medirlo, los factores que lo afectan y, por supuesto, cómo podemos mejorarlo. Como he mencionado en la introducción, el V2 Max es el máximo consumo de oxígeno que podemos llegar a alcanzar. Podríamos definirlo como el motor del cuerpo humano. Sin embargo, a diferencia de un coche donde un mayor consumo de combustible no es necesariamente bueno, en el cuerpo humano es beneficioso. ¿Por qué es importante tener un alto consumo de oxígeno? En primer lugar, ser capaces de alcanzar altos niveles de consumo de oxígeno genera adaptaciones fisiológicas que nos hacen más eficientes. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues por ejemplo, en reposo necesitaremos menos oxígeno para realizar las mismas funciones. A su vez, a la hora de movernos e incluso hacer deporte, también necesitaremos menos cantidad de energía, lo cual nos vuelve más resistentes. Además, tener un buen motor nos ayuda a recuperarnos más rápidamente después de realizar actividades de alta intensidad o ejercicios muy demandantes, lo cual vuelve a desembocar en una mayor resistencia a la fatiga. Vamos, que te vas a cansar menos. Todas estas mejoras provienen desde nuestro interior. Tu corazón se vuelve capaz de bombear mayor cantidad de sangre, lo que disminuye tu frecuencia cardíaca en reposo, un rasgo muy característico de los ciclistas. Tus pulmones también lograrán una mejor absorción de oxígeno, que enriquecerá aún más tu sangre. Y a su vez, tus músculos se vuelven capaces de obtener mucha más energía y más rápidamente. Ahora bien, quizás pienses que todo esto no lo necesitas. Sin embargo, te aseguro que sí es importante, ya que, según la OMS, más del 31% de la población adulta es sedentaria, con un pronóstico aún peor para 2030, alcanzando un 35% de sedentarismo. Créeme, esto es muchísimo, considerando que el requisito mínimo para no ser considerado sedentario es realizar al menos 2 horas y media de actividad física a la semana. Pero para la población joven hay un peor pronóstico, ya que el 81% de los jóvenes no realizan actividad física, lo cual aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Y es aquí donde el V2 Max vuelve a cobrar importancia, siendo capaz de reducir significativamente la probabilidad de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca. Esta última puede generar síntomas como la disnea, es decir, el agotamiento extremo, e incluso la incapacidad de realizar actividades básicas y cotidianas como hacer la compra o limpiar la casa, lo que puede llevar a una dependencia de todo tu entorno. Tener un buen nivel de V2 Max también se asocia con una menor incidencia de enfermedades metabólicas como es la diabetes tipo 2. Esto se debe a que una mayor capacidad aeróbica mejora la capacidad del cuerpo para utilizar glucosa y metabolizar grasas, lo que ayuda a mantener un equilibrio metabólico más saludable. Las personas con un consumo de oxígeno máximo más bajo tienden a tener una mayor resistencia a la insulina, lo que puede llevar al desarrollo de las diabetes o otros trastornos metabólicos. Por si no te son suficientes todos estos motivos, aquí va otro de por qué el V2 Max es importante. Este no solo provoca la mejora del rendimiento, sino también una mejora en la calidad de vida a todas las edades. Esto puede resultar en una mayor longevidad o en una mejor calidad de vida durante los últimos años. Para que podáis informaros más, os dejo en la descripción el enlace a un artículo que detalla toda esta información. Además, presenta unas conclusiones que me ha llamado mucho la atención. En uno de los puntos muestran un gráfico en el que dos personas, una sedentaria y otra deportista o que ha realizado actividad física a lo largo de su vida, pueden vivir la misma cantidad de años. Pero ojo, la calidad de vida de los últimos años difiere significativamente, siendo las personas sedentarias quienes tienden a una mayor dependencia de todo su entorno. También tienes mis redes sociales en la descripción para que puedas seguirme y el canal de WhatsApp donde informo de vídeos nuevos y plazas libres para entrenamientos online. A su vez, también comento noticias relacionadas con el mundo del entrenamiento, así que si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a like para apoyarme, ya que es gratis. Y dicho esto, seguimos. Ahora que comprendemos la importancia y los beneficios del V2 Max para nuestra salud, es momento de explorar cómo podemos medirlo o calcularlo en nuestro cuerpo. El método por excelencia para medir el consumo de oxígeno es un test incremental. Comúnmente se realiza en una cinta de correr,
aunque hay otras variantes o protocolos que se pueden realizar tanto en bicicleta estática como nadando, lo cual a nivel de rendimiento ayuda bastante en función de la especialización del deportista, o si por ejemplo la persona se siente más cómoda de una forma u otra. Si estás pensando en hacerla, tienes que saber que es una prueba bastante exigente, así que te recomiendo realizarla bajo la supervisión de un profesional de la salud y, en el caso de que tengas algún tipo de problema, primero revisarlo con tu médico para ver si es conveniente que la realices o no. O bien, se tenga que realizar una variante de la prueba de forma que sea más leve, porque sí, existen formas más adaptadas a poblaciones mayores o personas más sedentarias. Así que no os asustéis, que seguro que a más de uno le han hecho esta prueba en algún reconocimiento médico sin darse cuenta. Dicho de manera resumida, esta prueba física consiste en aumentar gradualmente la intensidad hasta que alcances tu nivel máximo de esfuerzo, lo cual puede determinar el valor del V2 Max. Para explicarte un poco más en detalle en qué consiste, utilizaré de ejemplo la prueba en la cinta de correr, y la cual consiste en comenzar con una velocidad inicial de 8 km por hora y una inclinación del 1% para simular la resistencia del aire y otros factores que suceden en el exterior. La velocidad se irá incrementando en 1 km por hora cada minuto o 0,5 cada 30 segundos, aunque existen variantes donde la subida de velocidad ocurre cada 2 minutos y también donde la velocidad inicial es más baja para poder adaptarlo a personas más sedentarias o población más mayor, como he dicho anteriormente. Es importante destacar que la prueba debe de cumplir ciertos requisitos para certificar que realmente ha sido máxima. Estos requisitos los comentaré más adelante. Para que entendáis la prueba en sí, os la voy a explicar de una forma más representativa. Como en todo gráfico tenemos dos ejes. En el eje vertical mediremos la intensidad y en el horizontal el tiempo de prueba. Los valores principales que se monitorizan durante el test incremental son las pulsaciones cardíacas, el RPE, conocido como la escala de esfuerzo percibido por el sujeto que realiza la prueba, que se mide simplemente enseñándole la escala a la persona y que indique cuál es su nivel de esfuerzo en el momento que está de la prueba. La escala más utilizada es la escala de Borg, que va del 6 al 20, aunque también existe una más simplificada que va del 1 al 10. Y por último, también se monitoriza el lactato en sangre, es decir, la cantidad de producto de desecho que se genera en los músculos debido al aumento de la intensidad, aunque este valor se usa más en pruebas enfocadas al rendimiento. Para una persona que busca simplemente conocer su salud, con medirle la frecuencia cardíaca y el RPE es más que suficiente. De todas formas, también os voy a explicar o voy a mostrar cómo evoluciona el ácido láctico para que entendáis mejor el apartado de cómo mejorar el consumo de oxígeno máximo. Dicho todo esto, si observamos la evolución de la frecuencia cardíaca de la persona que realiza la prueba, vemos cómo cada vez se eleva más hasta llegar al punto donde se termina la prueba, que sería donde la persona tiene que parar por agotamiento o hasta llegar al número máximo de pulsaciones cardíacas. Vamos, porque no puede más. A su vez, el RPE también irá aumentando de forma más lineal. Sin embargo, el ácido láctico al principio no aumenta, incluso puede bajar, debido a que las intensidades son más bajas y el cuerpo utiliza el metabolismo aeróbico, hasta cierto punto, ya que a medida que aumenta la intensidad, el cuerpo necesita obtener más energía en menos tiempo, por lo que empieza a tener una mayor importancia la participación del metabolismo anaeróbico, lo que hace que el hecho de obtener mucha energía en menos tiempo pase factura aumentando mucho el ácido láctico. Como he dicho antes, esto nos servirá posteriormente para entender de mejor forma cómo mejorar nuestro V2 Max. En ese punto final donde se alcanzan las pulsaciones máximas y el RPE es máximo, es donde se encontraría el V2 Max y tendríamos que saber la velocidad a la que ha terminado la prueba para más adelante interpretarla y saber el valor del consumo de oxígeno. Esta velocidad es conocida como velocidad aeróbica máxima, con las siglas BAM. De ahí que también este test se llame como test de la BAM. Dato extra, como curiosidad. Antes de hablar del punto clave de este vídeo, es necesario remarcar que este test es mucho más amplio de lo que he comentado, ya que nos ayuda a conocer todas las fases de la resistencia, así como sus umbrales ventilatorios. Y diréis, vale, pero todo eso, ¿de qué nos sirve? Pues precisamente para saber a qué intensidades se debe entrenar en función del objetivo, ya que no se entrena igual para una maratón que para un 400 metros lisos. O para también establecer un mejor entrenamiento de resistencia, para Eugenia, de 80 años, a una intensidad que no provoque un agotamiento extremo. Incluso también nos ayuda a saber qué tipo de sustrato energético estamos consumiendo, ya sea grasas o hidratos de carbono. Aunque este apartado se mide por medio del uso de unas máscaras que analizan los gases que expulsamos. De ahí que alguna vez se vean a futbolistas con estas máscaras puestas o que se realice esta misma prueba que he comentado con una máscara puesta.
Sabiendo esto, tocaría saber cómo interpretar los datos para saber si tenemos un buen nivel de V2 Max y para ello usaremos tanto la fórmula de la ACSM como su clasificación en función del género y la edad. Mediante esta fórmula podremos sacar el dato con el que podremos estimar nuestro nivel de salud y para ello usaremos una tabla general. Remarco lo de general porque uno de los factores de los que depende el V2 Max es la edad, por lo que se tendría que utilizar una tabla o unos datos en función de cada rango de edad, que os dejaré, de todas formas, un enlace en la descripción. Pero como decía, a rasgos generales podríamos tomar estos valores de V2 Max para hombres y estos otros para mujeres, para saber qué tan buen consumo de oxígeno tienes después de haber hecho la prueba y relacionarlo con tu nivel de salud. En cuanto a lo que muchos os estaréis preguntando, que es ¿cómo puedo mejorar mi V2 Max? Para hacerlo, simplemente tenemos que entender cómo funciona la otra variable que os he comentado anteriormente, que es el ácido láctico que producen los músculos debido al aumento de la intensidad, es decir, al aumento de la participación del metabolismo anaeróbico, obtener mucha energía en poco tiempo. En pequeñas cantidades, el ácido láctico no tiene un impacto significativo en los músculos. Sin embargo, cuando sus niveles aumentan, como se muestra en la gráfica hacia el final del esfuerzo, genera acidosis. Esto provoca un bloqueo muscular reduciendo tanto nuestra fuerza y, consecuentemente, nuestro rendimiento. Para aumentar de forma mucho más específica el V2 Max, necesitamos entrenar justo en el límite o cerca de la intensidad a la que se alcanza. Pero no es tan simple, ya que el V2 Max se sitúa en la fase 3 del metabolismo, una fase inestable. Cuanto más tiempo pasamos en esa intensidad, más ácido láctico acumulamos, lo que reduce nuestra capacidad para mantener el esfuerzo. El objetivo es entrenar el tiempo suficiente a esa intensidad para mejorar el V2 Max sin que el ácido láctico nos frene demasiado. A esto hay que sumarle el hecho de que, en función de tu capacidad física, el tiempo máximo seguido que una persona puede aguantar corriendo o realizando actividad física a esa intensidad es de entre 3 y 6 minutos, siendo cada vez menos cuanto más sedentario seas y más cuanto más entrenado estés. Por lo que, para mejorar el V2 Max no solo basta con entrenar a esa intensidad, sino que también conseguir acumular más tiempo del que teóricamente eres capaz a esa intensidad. Y para eso existe el método de entrenamiento por excelencia llamado HIIT, que a muchos os sonará. Este método consiste en realizar intervalos de diferentes duraciones teniendo un descanso que normalmente es el mismo o un pelín más que el tiempo de esfuerzo. De nuevo, os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaros que cogemos a un sujeto que es capaz de aguantar un máximo de 3 minutos en intensidad de V2 Max. Si le pedimos que haga series de 3 minutos manteniendo la intensidad, lo que pasará es que en la primera serie va a llegar a un agotamiento máximo debido a la fatiga muscular y a la alta acumulación de ácido láctico, lo que provocará que no pueda volver a realizar otra serie y que paguemos la factura de una recuperación más larga. Por lo que al final del entrenamiento habría conseguido acumular 3 minutos a esa intensidad del V2 Max. Sin embargo, si al mismo sujeto le aplicamos un entrenamiento interválico o HIIT en el que va a realizar 10 repeticiones de 30 segundos de intensidad de V2 Max y seguido 30 segundos de descanso, es decir, 10 veces 30-30, lo que conseguiremos es que debido a esos pequeños descansos la persona consiga reducir su fatiga muscular al igual que el ácido láctico, lo que hará que pueda tanto mantener la intensidad como seguir realizando series. Y lo que es mejor aún, si hacemos la suma del tiempo acumulado en el V2 Max, multiplicando 10 repeticiones por 30 segundos de trabajo a esa intensidad, observamos que da lugar a 300 segundos, lo que es un total de 5 minutos acumulados a esa intensidad. 2 minutos más que si lo reventamos poniéndole que haga una serie de 3 minutos a lo máximo que aguante. Y por eso el entrenamiento tipo HIIT es el mejor método para mejorar el V2 Max y lo recomendable es realizar entre 2 y 3 sesiones semanales para la mejora del consumo de oxígeno y entre 1 y 2 para mantenerlo. Y ya me despido. Si os ha gustado el vídeo os agradecería un like y que os suscribieseis ya que es gratis y en la descripción tenéis tanto mis redes sociales así como el canal de WhatsApp por donde aviso de nuevos vídeos y asesorías y entrenos online libres para quien los quiera. Así que nada, hasta la próxima atletas, ha sido un placer.